Muy bien, jóvenes. Ya, muy bien, jóvenes. A ver, vamos a continuar con el tema de plantas. Sabemos que cuál es la diferencia entre los dos, entre algas y plantas, ¿no? Pero en algunos libros jóvenes a las algas se las considera como plantas. A ver, tenemos lo siguiente. El propósito para esta sesión es comprender y usar conocimientos sobre seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Explicar cómo los organismos actuales de los diversos reinos se originan a partir de ancestros comunes mediante la selección natural. Para algunos científicos jóvenes se considera que las algas fueron pues parte de la evolución de las plantas. Las plantas son organismos ya que desarrollaron órganos, tejidos a partir, todo inició en las algas, ¿no? Y tenemos lo siguiente. A ver, tenemos lo que es reinos de la naturaleza, el reino plantario. En líneas generales, jóvenes, se considera este grupo a todas las formas de vida vegetal, terrestres, árboles, arbustos, hierbas, etcétera, ya que todas las algas acuáticas, siempre y cuando lleven a cabo alguna forma de nutrición fotosintética. A esto tendríamos que agregar algo, jóvenes. En el reino plantario está considerado los organismos que pueden realizar fotosíntesis, pero a la vez que son pluricelulares, ¿sí? Deben ser pluricelulares. Los organismos que son pluricelulares y pueden realizar fotosíntesis se les considera como dentro del reino plantario, ¿sí? Por otro lado, deben tener una reproducción, puede ser sexual o asexual, ¿no? En el caso de la reproducción asexual, se va a dar por propagación vegetativa y la reproducción sexual se va a dar por alternancia de generaciones, ¿sí? Los organismos que están en el reino plantae deben ser eucariotas. No existe una planta que sea procariota, ¿no? Si alguna vez les toman el examen, la planta tiene una célula procariota, ¿cuál sería su respuesta? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? A ver, pueden participar. ¿La planta tendrá una célula procariota? ¿Tendrá células procariotas? ¿Esto será verdad? Eso es falso, ¿verdad? Las plantas tienen células eucariotas. No existe una planta que tenga célula procariota. ¿Las plantas son unicelulares? A ver, ustedes respondan esa pregunta. ¿Las plantas son unicelulares? Son pluricelulares. Deben ser pluricelulares, ¿no? Deben ser eucariotas, deben ser pluricelulares. ¿Las plantas tienen movimiento, jóvenes? ¿Se pueden mover? No, no tienen movimiento. No tienen movimiento. Cuando no tienen movimiento, jóvenes, se les conoce como sésiles, ¿sí? Significa que no tienen movimiento. No se, perdón. A ver, las plantas sí tienen movimiento. Lo que pasa es que no se pueden trasladar de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, cuando corre un viento, la planta se empieza a mover, pero no se puede desplazar, ¿no? No puede, pues, avanzar, no se puede desplazar de un lugar a otro. Entonces, sí tienen movimiento, pero no se pueden desplazar, o sea, es algo diferente, ¿no? Entonces, es por eso que son sésiles, ¿sí? No tienen esa capacidad de desplazamiento. Ahora, por otro lado, las plantas jóvenes son pluricelulares, son eucariotas, se reproducen sexual y asexualmente, ¿sí? Las plantas antiguas jóvenes se les conocía como talofitas, ¿sí? Ahí lo voy a escribir, talofitas. Las plantas más antiguas que aparecieron se les llamaba talofitas. Y según algunos autores jóvenes mencionan que las talofitas pueden ser las algas y por otro lado son las briofitas, ¿sí? Tenemos dos dentro de las talofitas, tenemos a las algas y a las briofitas. Entonces no se olviden que las talofitas son las plantas más antiguas, ¿sí? Son las plantas antiguas que existieron hace bastante tiempo, ¿no? Claro que hoy en día siguen existiendo. Entonces son las plantas más antiguas, tenemos ejemplos, las algas y las briofitas. Por otro lado, las plantitas son avasculares,
son avasculares, y por otro lado son vasculares, ¿sí? Vasculares. Profesor, ¿y qué significa vasculares o avasculares? Avasculares significa, jóvenes, que no tienen vasos. No tienen vasos. Profesor, ¿vaso? No entiendo. Los vasos vendrían a ser tejidos conductores, ¿sí? Por donde va a pasar el agua y las sales minerales. Esos tejidos conductores les vamos a llamar vasos, ¿sí? Las avasculares no tienen vasos. Pero, sin embargo, las vasculares sí tienen vasos. Tienen vasos, ¿sí? Ahí está. Tienen vasos. Entonces, existen dos tipos de plantas, avasculares y las vasculares. Por otro lado, tenemos las criptógamas. Lo que estoy escribiendo, jóvenes, es necesario que anoten, ¿sí? Estos son datos muy importantes. Deben anotar, deben tener esto en cuenta. Tenemos lo que es criptógamas, ¿sí? Tenemos plantas que son criptógamas. Las plantas que son criptógamas, jóvenes, no tienen semilla. No tienen semilla, ¿sí? Y existen otras plantas que son fanerógamas, y estas plantitas sí tienen semilla, ¿listo? Miren, ya tenemos muchos datos de las plantas. Una, que son pluricelulares. ¿Qué significa eso? Que tienen varias células. ¿Habrá alguna planta que sea unicelular? Esto es falso, ¿verdad? No existe plantas que sean unicelulares. Es por eso que las algas no se les considera en el reino Plantae. Pero a pesar que en otros lugares, en otras universidades, bueno, en universidades sí consideran a las algas en el reino Plantae. No hay una controversia. Por otro lado, tienen células eucariotas. Profesor, ¿habrá una planta que tenga célula procariota? No existe. Profesor, ¿y las cianobacterias? Ellas realizan fotosíntesis. Claro, pero esas no son plantas, porque estas pertenecen al reino Monera, ¿no? Entonces, todas las plantas deben tener células eucariotas. Son sésiles. ¿Qué significa eso? Que sí tienen movimiento, pero no se pueden desplazar, ¿sí? Muy bien. Talofitas. Talofitas, ¿qué vendrían a ser las talofitas, jóvenes? Son las plantas antiguas, ¿no? Son las plantas más antiguas. Y tenemos dos, las algas y las briofitas. Según algunos autores, las algas, ¿no? Están considerados dentro de las talofitas y las briofitas. Y algunas plantas son avasculares. ¿Qué significa esto? Que no tienen vasos. ¿Y qué son vasos, profesor? Son tejidos, pueden ser tejidos conductores, ¿no? Algunos son vasculares, o sea, sí tienen vasos. Por otro lado, tenemos los criptógamas, que no tienen semillas, y las fanerógamas, que sí tienen semillas. Entonces, jóvenes, anoten estos datos que son importantes en su cuadernito, ¿sí? A ver, otro dato que les he hablado al inicio de la clase, de los tejidos conductores. A ver, ¿qué tejidos conductores tiene la plantita, jóvenes? Los tejidos conductores son dos. ¿Cuáles son, jóvenes? Los tejidos conductores. Uno va a transportar la savia bruta, ¿no? Hablamos del xilema. El xilema va a transporta la savia bruta, ¿sí? O sea, agua y sales minerales. Y tenemos el floema, que va a transportar la savia elaborada, ¿sí? La savia elaborada. Hablamos de lo que es la glucosa, todo lo que ha elaborado la planta, ¿sí? Muy bien, entonces, estos datos voy a volver a preguntar, jóvenes, es necesario que anoten, estén atentos, ¿sí? Son datos generales de la planta, son características generales de la planta, de las plantitas, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar a ver, ¿nos está faltando algo? Sí, aquí nos está faltando algo. A ver, algunas plantas jóvenes son angiospermas. Profesor, ¿y qué significa angiospermas? Son aquellas plantitas que tienen flor, ¿sí? Tienen flor. Ustedes cuando van a un parque, ¿no? Yo sé que en sus casas de repente tienen un parque cerca, van a encontrar plantitas que tienen flores. Entonces, cuando ven eso, ustedes... estas plantitas son angiospermas. ¿Por qué? Porque tienen flores. Claro, ¿no? Esa debería ser su respuesta. Pero también va a haber otras plantitas que no tienen flores. ¿Y cómo se les va a llamar a esas plantitas que no tienen flores? Gimnospermas, ¿no? Muy bien. Entonces son las plantitas que no tienen flor.
Y existen, ¿no? Existen plantas que no tienen flores. Yo en estos momentos estoy observando una planta que no tiene flor. Pero ustedes también, igual, si son observadores, cuando van al parque van a, pues, ahí ver, ¿no? A aquellas plantitas que tienen flores, otras que no tienen flores. Las que tienen, ¿cómo se llaman? Angiospermas. Y las que no tienen, gimnospermas. Anoten estos datitos, jóvenes, porque voy a preguntar, ¿sí? Al finalizar la clase voy a volver a preguntar a cualquiera de ustedes. Si yo les pregunto, ¿cuáles son esas plantas que son criptógamas? Ah, profesor, son las que no tienen semillas. ¿Y las analógamas? Ah, las que sí tienen semillas. Correcto. ¿Cuáles son los tejidos conductores de la planta? Ah, profesor, eso es fácil. El xilema y el floema. Correcto. Xilema transporta la savia bruta y floema transporta la savia elaborada. Correcto. No. Jóvenes, ¿las plantas son procariotas? ¿Tienen células procariotas? No, profesor, no son procariotas, son eucariotas. ¿Existen plantas unicelulares? No, son pluricelulares. Entonces, ahí está, jóvenes, los datos muy importantes. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Les he brindado información de forma general de las plantas. ¿Cómo se originaron las plantas? A ver, características de las plantas. Tienen pared celular y tienen cloroplastos. O sea, las plantitas tienen células. Y sus células jóvenes tienen pared celular. Entonces, esa es la diferencia entre las células de las plantitas y nuestras células. ¿Sí? Y lo voy a dibujar en este ladito. A ver, aquí está la célula. Vamos a crear una nueva diapositiva. A ver, ya. Vamos a crear una nueva diapositiva y voy a hacer un dibujo para que ustedes me puedan comprender. ¿Sí? A ver, este va a ser la célula vegetal, ¿sí? Esta es la célula vegetal, ¿sí? Y por este lado voy a tener a la célula animal, ¿sí? Recuerden, nosotros tenemos células animales, ¿no? Y las plantas tienen células vegetales. Ahora, la célula vegetal, los dos tienen membrana celular. Los dos tienen membrana celular. Esta tiene membrana celular y nuestras células también tienen membrana celular, ¿sí? Los dos tienen un núcleo definido. Vamos a dibujar con otro color. A ver, los dos tienen un núcleo definido. Por eso es que las dos son, pues, eucariotas, ¿sí? Porque tienen un núcleo definido. Ah, ya. Entonces, las dos son eucariotas, ¿sí? La célula animal también es eucariota. ¿Y por qué, profesor, eucariota? Porque tiene un núcleo definido, ¿sí? Por eso son eucariotas. Entonces, hasta ahí tenemos semejanzas entre la célula vegetal y la célula animal. Los dos tienen membrana celular y los dos tienen un núcleo definido, o sea, son eucariotas. A ver, ahora vamos a ver la diferencia. La célula vegetal, jóvenes, aparte de tener membrana celular, tiene pared celular. Y lo voy a dibujar. Ahí está su pared celular. ¿Sí? Esa es la pared celular de la célula vegetal. Sin embargo, la célula animal no tiene pared celular. No tiene pared celular. Y esta pared celular de la célula vegetal está formada por una proteína. ¿Sí? En algunos casos va a ser la celulosa. Celulosa. Anota eso, jóvenes. La celulosa vendría a ser una proteína que se encuentra en la pared celular de la célula vegetal. ¿Sí? Recuerden, las dos son células eucariotas. Los dos tienen un núcleo definido. Los dos van a tener ADN. ¿Sí? Que las plantitas también tienen ADN. Claro, también van a tener ADN. ¿Sí? Por algo son seres vivos, ¿no? Y la célula animal también tiene ADN. ¿Sí? ADN, ARN, igual, todo es igual. La única diferencia va a ser la pared celular y, claro, los organelos celulares. ¿Sí? Miren, las dos son células eucariotas. Profesor, ¿y hay una diferencia más entre ambas? A ver, en la célula vegetal, para que pueda realizar fotosíntesis, debe haber un organelo muy importante. ¿Y cómo se va a llamar este organelo? A ver, ustedes saben ya eso. ¿Cómo se va a llamar este organelo? Cloroquina. No. ¿Cómo se va a llamar? Cloroplasto. Cloroplasto, ¿no? Entonces, gracias a ello, la célula vegetal puede realizar fotosíntesis. Profesor, ¿y nosotros no tenemos? No, no tenemos cloroplasto. Pero sí tenemos otros organelos como la
mitocondria, ¿no? Nosotros sí tenemos mitocondria, o sea, ahí vamos a poder realizar la respiración celular, ¿no? Es por eso que nuestras células necesitan, ¿qué necesitan? Oxígeno para realizar la respiración celular. Sin embargo, las plantitas no necesitan oxígeno, sino necesitan CO2, ¿sí? CO2. Porque ese CO2 se va a utilizar en el cloroplasto y este oxígeno se va a utilizar en la mitocondria. Ah, hay una diferencia entre los dos, ¿verdad? Claro, hay algunas cosas que son semejantes y otras que va a haber una diferencia, ¿no? En la célula vegetal vamos a encontrar también vacuolas que ocupan un mayor tamaño, ¿no? Va a haber otras diferencias, ¿no? Pero estas son las principales diferencias. Por ejemplo, las vacuolas van a ocupar un mayor tamaño, en este lugar se va a almacenar el agua, ¿sí? En las células vegetales. Sin embargo, en la célula animal no, pues no tenemos un extenso cloroplasto. Muy bien, esto es a grandes rasgos, jóvenes, la diferencia entre la célula vegetal y la célula animal. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El internet, jóvenes, está un poco lento. Tal vez por eso no puedo pasar a la siguiente diapositiva. Ya, muy bien. Características, ya sabemos que son sésiles, carecen de movilidad. Las plantas, incluso las acuáticas, carecen de movilidad propia, es decir, son inmóviles. Se pueden desplazar como consecuencia de agentes naturales como el agua, el viento, ¿no? En algunos casos, y disponen también de una orientación mínima de sus cuerpos que les permite buscar de manera activa el sol. Ah, aquí hay un dato muy importante, jóvenes. Las plantitas realizan fototropismo. ¿Qué significa eso, jóvenes? Vamos a realizar un dibujito para explicarles el fototropismo. Imaginemos que esta es una plantita pequeña. Ya ustedes de repente en casa tienen una plantita pequeña, ya, la cual yo pienso que lo cuidan bastante, ¿no? Siempre le dan agüita, ¿no? Se preocupan por ella. Ya, esa es esa plantita. Ya, y puede haber otra planta que va a tener un mayor tamaño, ¿no? Una plantita que va a tener otra planta, pero que va a tener un mayor tamaño, ¿no? Ahí está la planta que va a tener un mayor tamaño. Muy bien. ¿Y qué va a suceder, profesor? Miren, esta planta que tiene mayor tamaño, bueno, de alguna u otra manera o sea, no va a permitir que el sol pueda llegar hacia la planta pequeña, ¿no? Aquí está el sol, vamos a dibujar el sol, ahí está el sol. Entonces, el sol, los rayos solares, pues no van a poder llegar a la planta pequeña. Entonces, esta planta de que tiene un mayor tamaño lo va a obstruir, no va a permitir el paso de los rayos solares. Entonces, como la planta pequeña, dije, no, yo no me voy a dejar, yo necesito esa luz, necesito la luz, porque gracias a ella puedo vivir. Entonces, ¿qué va a realizar esta plantita pequeña? Se va a inclinar, ¿no? Entonces va a decir, yo me voy a inclinar porque de todas maneras quiero llegar a la luz. Entonces se va a inclinar y como no puede capturar la luz por este lado, me voy por este lado. Ya está. Entonces se va inclinando poco a poco, se inclina y se va, pues, va a recibir unos estímulos de la luz y gracias a eso se inclina y por fin va a poder captar la luz solar, ¿no? Entonces la luz solar va a llegar hacia la planta pequeña. Cuando sucede eso, jóvenes, se le llama fototropismo, ¿sí? ¿Qué es el fototropismo? Movimiento de algunos organismos como respuesta al estímulo de la luz. Entonces, si alguna vez yo les pregunto, ¿qué significa fototropismo? Es el movimiento de algunos organismos como respuesta al estímulo de la luz. Entonces, aquí, jóvenes, nos podemos dar cuenta que las plantas sí tienen movimiento, ¿no? Sí tienen movimiento, pero en realidad lo que no tienen, no pueden, pues, desplazarse, eso es algo diferente, ¿no? Muy bien, a ver, sí, Berly, te escucho, creo que querías preguntar algo. Sí, profesor. ¿Y qué pasa si la planta se trepa a la otra planta? Claro, puede haber casos de que la planta puede crecer junto al otro árbol, ¿no? Puede crecer
junto al otro árbol, hay diferentes tipos de plantas, ¿no? Y ya en las siguientes clases vamos a conocer los diferentes tipos de plantas. Algunas plantas pueden crecer alrededor de otra planta mayor, ¿no? Bueno, va a haber una clasificación entre las plantas. Tenemos lo que es el fototropismo, jóvenes. Ya sabemos qué es el fototropismo, es una inclinación, un movimiento de las plantas pequeñas para poder recibir los estímulos, la luz, ¿no? La luz que necesita para realizar la fotosíntesis. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, tenemos la siguiente diapositiva. A ver, características. Otras características de la planta. Cuerpos compuestos por celulosa. Ya sabemos qué es la celulosa, ¿no? La celulosa, ¿qué vendría a ser, jóvenes? Son glúcidos, ¿sí? ¿Qué vendría a ser? Glúcidos. Si alguna vez yo les pregunto, ¿no? Bueno, la celulosa, ¿qué vendría a ser la celulosa? Les doy tres alternativas. Celulosa, ¿no? ¿Son lípidos, proteínas o glúcidos? La respuesta correcta son glúcidos, ¿no? Son glúcidos. Y son glúcidos, en este caso, bueno, creo que me he confundido en la anterior diapositiva, jóvenes. Lo voy a aclarar. Las celulosas no son proteínas, ¿sí? Son glúcidos. Hay un error que he cometido. Son glúcidos. ¿Qué tipo de glúcidos son? Son polisacáridos, ¿sí? Polisacáridos. No son proteínas, son glúcidos, son polisacáridos. ¿Ya? Y, o sea, ¿qué significa polisacáridos? Que están formados por varios azúcares. En este caso, está formado por glucosa. ¿Sí? Está formado por glucosa. Entonces, eso significa polisacárido, varios azúcares. O sea, si yo junto una glucosa con otra glucosa y así varias glucosas, voy a formar un polisacárido. Y eso va a ser un glúcido, pertenece al glúcido. ¿Sí? La celulosa vendría a ser un polisacárido. La celulosa, jóvenes, se encuentra en la pared celular de las plantas, de la célula vegetal, en la pared celular está formado por celulosa, ¿sí? Y ahí tenemos la fórmula química, la estructura molecular de la celulosa, es todo esto, ¿no? Es grande. ¿Y qué vendrían a ser estos anillos hexagonales? Pues vendría a ser la unión de todas las glucosas, ¿no? Cada uno vendría a ser una glucosa. A ver, esto, lo que está aquí. Esto es una glucosa, tenemos otra glucosa y así. La unión de varias glucosas va a formar una celulosa, ¿no? Y esto es una celulosa, joven. ¿Dónde se encuentra esto? En la pared celular de los vegetales. Por otro lado, está formado también por microfibrillas de celulosa, ¿no? La pared celular. No se olviden. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, tenemos la clasificación de las plantas. ¿Cómo se clasifican las plantas, profesor? A ver, en primer lugar, tenemos a las bilifitas y a las clorobiotas, ¿sí? No se olviden, las bilifitas y las clorobiotas. Ya, en el caso de las bilifitas encontramos dos, las rodofitas y las glaucofitas, ¿sí? Ya, a ver, vamos a continuar. Tenemos las rodofitas y las glaucofitas. En las clorobiotas encontramos las clorofitas y las estreptofitas. También llamadas viriplantae o plantas verdes, en donde están las algas verdes y las plantas terrestres de todo tipo, por lo que se incluyen aquí más de 300.000 pues, ejemplares, ¿no? De estas plantitas.
A ver, una de ellas van a ser las plantitas más antiguas, ¿sí? Que tienen, existen algunas características en estas plantitas. Por ejemplo, las cormofitas son plantitas con tejido, ¿sí? Que tienen verdaderos tejidos. Las briofitas, en este caso, son plantitas, pues, las plantitas más antiguas del planeta, ¿no? Que existieron hace bastante tiempo. Tenemos algunos ejemplos, algunas imágenes de estas plantitas. Tenemos las rodofitas, como ustedes pueden ver en la imagen. Estas algas exhiben una coloración principalmente rojiza debido a la presencia de pigmentos accesorios conocidos como ficobilinas, ficocianinas y ficoelectrinas. Los pigmentos jóvenes les van a dar un color a las plantas. Profesor, usted dijo que las algas no son plantas. Lo que pasa es que en algunos libros sí consideran a las algas como dentro del reino plantae. O sea, por eso les digo que hay una controversia, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a la información actual, de acuerdo a las investigaciones, bueno, en lo particular, yo llego a la conclusión de que las algas no son plantas, ¿no? Pero de todas maneras es necesario que ustedes puedan conocer, identificar a estas algas que tienen un mayor tamaño, son pluricelulares, ¿sí? Tal vez por eso no se le consideran en el reino de los protistas, porque son pluricelulares, ¿no? Sin embargo, en el reino de los protistas tenemos algas que son unicelulares, son pequeñas. En la anterior clase, en el tema de los protistas, les expliqué que habían algas que eran unicelulares. En una gotita de agua yo puedo encontrar algas, y estas algas van a ser pues unicelulares. Y podemos encontrar también algas pluricelulares, como ustedes están observando en la imagen. Estas algas tienen pigmentos, pero no desarrollan verdaderos tejidos, al igual que las plantas que conocemos, ¿no? No tienen, pues, no tienen tejidos conductores, no tienen, flores, no desarrollan otros tipos de órganos. Entonces, es por eso tal vez que no se le considera como plantas. Pero sí van a tener otras estructuras, van a tener pigmentos, ¿sí? Por ejemplo, la ficocianina, la ficoelectrina. De acuerdo a estos pigmentos, van a tener un color diferente. O sea, las algas tienen pigmentos y les van a dar un color específico a cada alga, ¿sí? De acuerdo al color se puede saber qué tipo de pigmento contiene, ¿no? Por otro lado, tenemos la siguiente imagen, las glaucofitas. Y ahí tenemos una imagen de las glaucofitas, unas 3 especies de algas unicelulares de agua dulce, ¿sí? Se pueden encontrar en el agua dulce, algunos son unicelulares, que a menudo se consideran pertenecientes al reino protista. Por eso les digo, hay una controversia. Bueno, la ciencia va a ser así, jóvenes. A medida que se van descubriendo nuevas cosas, se van modificando algunos temas, ¿no? Por eso que necesitamos actualizarnos frente a estas modificaciones. Bueno, ahí tenemos algunas algas que son pues de agua dulce y pertenecen al reino protista, ¿no? Por otro lado tenemos las clorofitas, ahí tenemos a las clorofitas, contienen unas 8.200 especies de algas verdes, tanto unicelulares como pluricelulares, ¿no? En este caso sería una alga pluricelular de color verde. ¿Sí? ¿Cuántas tenemos? 8.200 especies de este tipo de algas. Pasamos a la siguiente imagen. Tenemos a las streptofitas. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes. Yo sé que ustedes alguna vez han observado estas plantitas. Estas contienen el tejido total de las plantas terrestres en su enorme variedad de hábitats, morfologías, patrones de crecimiento y mecanismos de defensa, así como las algas que más próximas le son evolutivamente, las llamadas carofitas, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de las streptofitas, que ya estas sí tienen pues órganos, tejidos conductores, entre otros, y a estas sí las vamos a llamar pues plantas, ¿no? En comparación con las algas. Bueno, por otro lado tenemos el tipo de nutrición, ¿no? Las plantas tienen un tipo de nutrición
llamado autótrofo. Ya saben ustedes qué son autótrofos, ¿no? Que pueden realizar fotosíntesis. Esto es llevado a cabo a través de la síntesis de la luz solar o fotosíntesis y la absorción de recursos inorgánicos cercanos como agua, minerales y otros elementos a través de las raíces. ¿Sí? Y no se olviden de lo que es la ósmosis, ¿sí? La ósmosis se va a dar en las raíces de las plantitas. Bueno, para la nutrición se necesita pues CO2, agua, luz solar, fuentes de energía, para producir pues fuentes de energía. Gracias a ello se va a producir moléculas complejas de glucosa que luego sirve para la respiración celular, es decir, para su oxidación y obtención de energía química o ATP. Tenemos otro tipo de plantitas, ¿no? ¿Alguna vez han observado estas plantitas? Son las carnívoras, ¿no? Existen también ciertas plantas capaces de alimentarse de la materia orgánica, como ustedes pueden visualizar, de otros seres vivos, de plantas carnívoras que luego de atraer y capturar a los insectos, procede a digerirlos para aprovechar sus nutrientes, ¿no? Muy bien. Tenemos lo que es la reproducción sexual y asexual, ¿no? En cuanto a la sexual, es por polinización, ¿sí? Ocurre gracias a la acción del viento o de insectos, ¿no? Hablamos de la simbiosis. Y otros animales que llevan sin saberlo el polvillo o polen generado por las flores de las plantas equivalentes a sus órganos sexuales directo hacia los pistilos de alguna otra, facilitando así el intercambio de material genético. Muy bien. Recuerden que las plantitas tienen órganos reproductores. ¿Y dónde se encuentran esos órganos reproductores? En las flores, ¿no? Recuerden, las plantitas que tienen flores, ¿cómo se llaman? Angiospermas, ¿no? Y las plantitas que no tienen flor, gimnospermas. Muy bien, eso no se olviden. En la flor, jóvenes, vamos a encontrar una estructura llamada estambre. Dentro de los estambres vamos a encontrar las anteras. Y en la antera vamos a encontrar el polen. Y el polen está constituido por anterozoides. Y estas anterozoides van a formar las semillas. Y estas semillas, están en los pistilos. Y esas van a ser transportadas por otros animales como las abejas, ¿no? Algunas aves que pueden pasar por ahí. Entonces, a eso vamos a llamar simbiosis, ¿no? Muy bien. Y el fruto, que vendría a ser el ovario de la flor, ¿no? El fruto es conocido como el ovario de la flor desarrollado. Esta va a ser comestible y contiene a la semilla, jóvenes. Yo sé que hay muchas cosas que hablar de las plantas. Voy a preparar una nueva clase para hablar específicamente de las plantas, ¿sí? Corto es tiempo, jóvenes, no, ya son 11:24. Entonces van a desarrollar esta actividad en sus cuadernos, van a desarrollar esta actividad, solo son 4 preguntas, y van a estudiar todos los datos que yo les he mencionado el día de hoy, ¿sí? Tipos de plantas, plantas que tienen semillas, plantas que tienen flores, todo eso lo van a estudiar, jóvenes, para la siguiente clase y avanzar el tema de plantas, ¿sí? Muy bien. Jóvenes, les voy a pedir, por favor, que escriban presente en el chat. Son 11:24 y tal vez se va a cerrar la sesión. Muy bien. Ya. Un momentito, por favor. Voy a activar. Ya. Escriban, por favor, presente en el chat. Muy bien, jóvenes. Todos han escrito presente en el chat. No se olviden, para la siguiente clase, estudien todo lo que hemos hablado el día de hoy. Tejidos conductores, tipos de flores, plantas con flores, plantas sin flores, con semillas, sin semilla. Sí, a la siguiente clase les voy a preguntar. Muy bien, jóvenes. Cuídense mucho, que tengan un bonito día. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, jóvenes.